En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré el Padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Repetir. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurado a David, mi servio. Se fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Claro, mis hijos bajaron solo el fin de semana y se fueron. Pegaros aquí. Muy bien, Diana. Está todo el mundo. Buenas, buenas. Porque más la fea no tiene que ir vestido. Está el coche. ¿Si estáis en el pueblo? ¿Ahora qué hay, petarda? Sí, pero digo que como no hagan deprisa, Germán se va volado para el pueblo. No es necesario que esté en la zona. No, pero tiene que salir por ahí, Germán. Ah. Espera, ahí va otro, y va otro, y va otro.